Shalom a todos ustedes, también a los que están comunicándose en este momento por Instagram. Damos la bienvenida a todos ellos y a ustedes, amados hijos. No hay que explicar porque estoy sentado, ¿verdad? Así que no hace falta. La enseñanza de la Torah para este Shabbat cubre 3 capítulos completos del tercer libro de Moisés, Vayikra, capítulo 21, 22 y 23. Esta sesión pues contiene 3 grandes temas. El capítulo 1 está pues relacionado con los Kohanim, con los sacerdotes y las diferentes reglas, mandamientos que ellos deberán observar en situaciones especiales como muertes que ocurren en su familia, como también el matrimonio permitido al sacerdote y los diferentes defectos físicos que podrían excluir al levita del sacerdocio. El capítulo 22 contiene una serie de instrucciones para los sacerdotes relacionados con las ofrendas que el pueblo trae al templo. Según la opinión de nuestro Padre Celestial, cuando un israelita trae una ofrenda a la casa del Señor, esta ofrenda es santificada y recordada como memorial en favor de esa persona o familia que la trajo. Por consiguiente, el levita deberá ser muy cuidadoso de cómo relacionarse con esa ofrenda y estar seguro de no hacerlo indignamente. Porque en ese caso, como dice el capítulo 22, 15 y 16, les haría llevar la iniquidad del pecado. En otras palabras, si un levita participa indecentemente de las instrucciones, pero no indecentemente, inadecuadamente, inapropiadamente, de las instrucciones dadas por el Eterno para la ofrenda que el pueblo trae al templo, el juicio del Señor caerá sobre él por profanar las ofrendas traídas por el pueblo y santificadas por el Señor. Y finalmente el capítulo 23 contiene las 8 grandes fiestas dadas al Señor, por el Señor, a su pueblo, a Israel. Las fiestas del Eterno. No son las fiestas de los judíos. Comenzando por el Shabbat semanal. Amén. Y concluyendo con la fiesta de Sukkot. Hoy realmente pues deseo centrar la parashá en la porción correspondiente al Vihasha. No voy a hablar de la Torah, sino Vihasha, lo que se conoce como el Nuevo Testamento.
un nombre que es inadecuado. Pero voy a caer en ese tema, pues. El apóstol Kefas, ese Kefa, Pedro, nos explicará sumamente, él va a explicar algo que es sumamente importante para aquellos judíos, los israelitas del pacto renovado. Me refiero a la manera como opera nuestra purificación interior. Vamos a leer cuidadosamente 1 Kefa, 1 Pedro 1, 22, 23. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermano. Amaos uno a otro extrañablemente, de corazón, pues habéis nacido de nuevo. No es una simiente corruptible, sino es una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Dame un arreglo que hay ahí con unas flores. ¿Sabes? El Shelach, el apóstol Pedro, Kefa, está recordándonos que somos una nación llamada a ser santa, es decir, única, apartada, exclusivamente para nuestro Dios, el Dios de Israel. El plan original de Dios para Israel es que todo Israel fuera un sacerdote, un levita. Como está escrito en Shemot, Éxodo 15, 5 y 6, que dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El sacerdocio levítico fue introducido como un paréntesis, luego que el propio pueblo rechaza su función sacerdotal y le pide a Moisés que lo represente ante Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 20 de Éxodo o versículos 18, 19. Ahora, en el pacto renovado, por medio de Yeshua HaMashiach, aquel programa inicial tendrá lugar. Miremos detenidamente 1 Kefa 1:22. Dice: habiendo purificado. Cuando usted se encuentra con esta palabra, purificado, purificar, purificación, usted está en presencia de algo sumamente importante. Permítame explicar esto con algún detalle. Purificación se refiere al ritual de lavado de las manos, ¿verdad?
para remover cualquier impureza ceremonial antes de realizar cualquier acto religioso establecido en la Torá. ¿Entendieron? Existen 3 tipos de purificaciones con agua. Primero, completa inmersión, la actividad la que nosotros hacemos cuando se va a realizar. Vamos a hacer una fiesta de Santa Convocación. Ella va a ver las manos y los pies que se los realizó nuestro Mesías Jesús a sus apóstoles. También está el lavado de las manos, el que hacemos nosotros cuando entramos al aposento santo, a la sinagoga. Porque vamos a realizar un acto, un culto, ¿verdad? Y debemos estar purificados. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Sí? Veamos por un momento lo que nos dice Kefas, primero de Kefas 2, 4 y 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Hashem, también vosotros, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Hashem. Por medio de Yeshua HaMashiach. Observen los elementos que están presentes en estos 2 versículos. Primero está casa espiritual. Yo hice énfasis en estos 4 elementos. Casa espiritual. 2, sacerdocio santo. 3, sacrificios espirituales. Y 4, por medio de Yeshua. Permítame mostrarle un punto de interpretación bíblica sumamente importante. Es esto. El Señor nos da de lo natural para entender lo espiritual. El Señor nos da las cosas naturales para que entendamos y comprendamos lo espiritual. ¿Están de acuerdo? Algunos, pero bueno. Lo que ocurre en el mundo natural, amado, lo que ocurre en el mundo natural encierra grandes verdades del mundo espiritual. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. 1 Corintios 15, 46. Dice, mas lo espiritual no es lo primero, no es el primero, sino lo animal, o sea, lo natural. Luego lo espiritual. ¿Qué es lo primero? ¿Lo espiritual o lo animal? ¿O lo espiritual o lo natural? Primero lo natural, luego lo espiritual. Así pues, el mundo natural nos permite comprender el mundo espiritual. Amén. Si miramos el mundo natural con los ojos de la fe, comprenderemos verdades espirituales en un mundo que nos es totalmente desconocido, el mundo invisible de Hashem. ¿Cómo lo explicó esto Yeshua? Vamos a ver
Juan, Yohanan 3, 8 y 12. Dice Yohanan, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere cosas naturales? Perdón, celestiales. Jesús toma aquí una figura del mundo natural que todos conocemos muy bien, el viento, para explicar una realidad del mundo espiritual en la cual todos somos analfabetos e ignorantes. Jesús dice, de la misma manera que ustedes experimentan el viento sin verlo, sí que no lo ven, así que podrían experimentar el poder del Espíritu Santo sin verlo. Creo que se va quedando lo que me dijiste, ¿verdad? Poco a poco. En otras palabras, el Señor creó el viento natural para que podamos comprender, para que podamos entender el viento espiritual, o sea, la Ruach HaKodesh. Amén. Por consiguiente, si miramos el mundo natural con los ojos de la fe, podemos comprender verdades del mundo espiritual, que es el mundo natural de Hashem. Amén. ¿Entienden eso? Amén. Escuchen esto, amado. El mundo de Hashem, el reino de Hashem, es un reino invisible y sobrenatural. Amén. Que pertenecen a una dimensión espiritual desconocida para nosotros. Amén. Por tal motivo, para comprender el mundo invisible de Hashem, Él nos creó un mundo visible. Amén. Pero lo grande no es el mundo, no es el visible, aunque es grande. Lo verdaderamente grande es el mundo invisible. Ese sí es grande. Pero lo natural crece 31 y 32 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y hace algo de esta manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Yohanan 12, 20 al 24. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe
se lo dijeron a Yeshua. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Usted se había preguntado cómo opera el milagro de la germinación en el mundo natural. ¿Se han preguntado? Se siembra una semilla en la tierra debido a los factores exteriores del clima como calor, humedad, acidez, o sea, componentes climáticos y algunas otras cosas. Una muerte ocurre, o sea, la semilla se desnuda lentamente, pierde su cáscara protectora, pero sucede el milagro. Amén. Cuando todo lo que envuelve la semilla se desintegra, la vida escondida, la semilla surge y germina y brota de allí un árbol que contiene miles de semillas. ¿Cuánto entiende lo que pasa en el mundo natural? Con lo que acabo de explicar. ¿Quién lo entiende? Ok. Jesús dice: así me ocurrirá a mí. Yo soy la simiente, debo morir, debo bajar a la entraña de la tierra. Pero cuando me levante, el fruto que saldrá de mí será, como dije, Abraham, como las estrellas en el cielo, como la arena del mar. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Den un aplauso al Señor si quieren. Miremos como dice Javier Saúl, Pablo, famoso Pablo, usa este principio. 1 Corintios 15, 35, 49. Dice: pero algunos dirán, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si nadie no muere. Y lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Toda carne es la misma carne, sino que una es la del hombre, otra la de la bestia, otra de las aves y otra de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una, y de la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, y otra de la luna, y otra gloria de la estrella. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad
se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Usted es una de sus frutos que han resultado de la resurrección de Yeshua. Usted tendrá que morir también algún día. Usted tendrá que ser sembrado en la tierra. Aquí Saúl dice lo siguiente: lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Yo quise traer esto y suponiendo, amado, que esto que ven acá no lo pueden ver, obviamente, porque es muy pequeño, es una semilla. ¿Okay? Es una semilla. Ahora, aquí también tengo esto, es la semilla, es la misma semilla, ¿verdad? Luego ve germinar, luego ve resucitar. Sembramos una semilla feita y salió esto, lo más hermoso. Una flor, un árbol con su clorofila verde, fuerte, en fin. Ahora, ¿cuál es la más hermosa? Como dice, es esta, sin duda alguna. Lo más hermoso, amado, lo más hermoso suyo no es lo que usted tiene ahora, es lo que tendrá luego que usted resucite. Amén. Pero recordemos los versículos anteriores. Amén. Debemos de sembrar lo que ha de producir, ser hermoso como estas flores que estamos acá. Escuchen, amados, lo natural nos es dado para que entendamos lo espiritual. No hay contradicción entre lo natural y lo espiritual, no hay contradicción, amado. Pero sí hay diferencias. David, Saúl, Pablo, el apóstol Pablo dice algo sumamente místico para enseñarnos esto. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
oyó lo que dijo Pablo. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. ¿Cómo puede usted ver lo que no se ve? Pablo dice, mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo usted puede mirar algo lo que no se ve? Los ojos del espíritu, de su espíritu. Los ojos de su espíritu. Ya es como si usted tiene los ojos, ¿verdad? En su cuerpo físico. Así usted tiene el don de la vista en el cuerpo espiritual. ¿Cuáles son los ojos del espíritu? Su fe. Nosotros ya no cabe en nada de eso. Espíritu. ¿Cuáles son sus ojos de su espíritu? La fe. Por medio de la fe, amado, usted puede ver lo que no se ve en el mundo natural. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Bien. El principio que vengo tratando de enseñar es este. Lo natural nos ayuda a comprender lo espiritual. Amén. ¿Me están poniendo atención, verdad? Amén. Lo natural nos permite comprender mejor lo espiritual. Amén. ¿Cómo aplica esto a la parashá que nos ocupa en este Shabbat? Así es como se explica. Escuche. Hay dos templos, un templo natural, un templo espiritual. Hay dos sacerdocios, el sacerdocio natural y el sacerdocio espiritual. Ya estoy viendo que están maquinando en su mente. Ambos operan juntos, están amados, están íntimamente relacionados. Cuando usted reconoce esto y lo separa, usted no vivirá en armonía, usted vivirá en conflicto. Lo natural no puede usurpar lo espiritual y lo espiritual no puede usurpar lo natural. Amén. Al momento cuando usted reconoce esto, usted comenzará a vivir en seria contradicción espiritual interior. Pedro, 1 Pedro 2, versículos 2 y 4 y 5. 2, 4 y 5. 1 Pedro. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por hombre, mas para Hashem escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Amén. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Amén, amén. Aceptable a Dios por medio de Yeshua Mashiach. Amén. Simón Pedro
Kefas. Menciona aquí varias cosas que dice que somos piedras vivas. Eso nos habla del templo espiritual. ¿Va entendiendo? Del cual el templo natural es su contrapartida en el mundo natural. ¿Me está entendiendo? En efecto, pero dice, edificados como casa espiritual. Así que, de la misma manera que como comunidad mesiánica, tenemos en este templo exterior aquí, nuestra sinagoga, pronto vamos a tener 8. Este edificio natural, nuestro cuerpo, es también un templo. Bueno, tú me entiendes lo que estoy diciendo. Bien, Baruch Hashem. El Señor va a dotar una inteligencia increíble. Baruch Hashem. No, no digo en broma, pero es verdad. Porque siendo inteligente, asumiendo las clases e instrucciones que damos, vamos a la meta. No más que una línea, ni mirando a la derecha, ni mirando a la izquierda. Nuestra meta es que estamos montados en este caballo. Pero dice que somos sacerdocio santo, ¿verdad? Así como en el mundo natural tenemos sacerdotes y levitas. Así en el mundo espiritual, cada uno de nosotros es un sacerdote, un levita. Amén. Sigamos a Kefa para ofrecer sacrificio espiritual. Así como en el templo natural había que ofrecer sacrificios que pertenecen al mundo natural, aquellas ovejas, bueyes, toros, harinas, frutos de árboles, etc. Hacían sacrificios en el templo natural. Así también en el templo espiritual hay que ofrecer sacrificios que pertenecen al mundo espiritual. ¿Cuántos me siguen? Así como en el templo natural hay un sumo sacerdote por medio de quien las ofrendas son traídas y presentadas delante del Señor. Así en el templo espiritual hay un sumo sacerdote por medio de quien ofrecemos nuestros sacrificios espirituales. Jesús HaMashiach es nuestro gran acador, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Escuchen de nuevo. No hay contradicción entre el mundo natural y el mundo espiritual. No hay contradicción, sino relación. Es decir, para poder operar en el mundo espiritual, no tengo que negar ni pisotear lo natural, sino todo lo contrario, partiendo de lo natural, me proyecto a lo espiritual. Amén. Lo natural me es dado para que me sea cómo operar, me sea dado cómo operar en lo espiritual. Amén. ¿Por qué es importante que diga esto, amado? Para no caer en el error de los filósofos griegos que separaron lo natural de lo espiritual.
y pensaron que lo natural era malo e inservible y que solamente lo espiritual era válido y útil. No hay tal cosa, amado. No hay separación entre natural y espiritual. Aunque diferentes, no están separados, sino relacionados. Usted mismo es un ejemplo. Usted mismo un ejemplo de esta relación íntima entre una realidad que es natural y que se refleja, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando usted tiene un dolor de muela y la realidad que es espiritual y que se refleja cuando usted se enamora, por ejemplo. En pocas palabras, buen entendedor. Claro. Así que dentro de usted mismo hay valores naturales y valores espirituales, valores que se ven, valores que no se ven, realidades visibles y realidades invisibles. En perfecta relación, en perfecta armonía. Como usted vive en un mundo natural, usted expresa los grandes valores espirituales por medio de los valores naturales. Así que tenemos nuestro cuerpo natural para que recordemos que por dentro somos un cuerpo espiritual. Tenemos un templo natural que se corresponde con nuestro templo espiritual. Tenemos un sacerdocio natural que se corresponde con un sacerdocio espiritual. Tenemos un sacrificio natural que se corresponde con sacrificios espirituales. Tenemos un sumo sacerdote natural que se corresponde con el sumo sacerdote espiritual. Y así como todos los sacrificios en el templo natural son traídos al sacerdote, ¿verdad? Así los sacrificios en el templo espiritual son ofrecidos por medio de Jesús HaMashiach, que es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Bien, sigamos para adelante. De la misma manera que antes de oficiar algún servicio oculto, como lo llaman en el templo natural, el sacerdote tenía que purificarse con agua. Así también, antes de oficiar algún servicio en el templo espiritual, el creyente tiene que purificarse. Amén. En cuenta, ¿con qué? ¿Con qué? Hay dos cosas que operan juntas para que esta purificación sea posible. ¿Cuáles son estas dos cosas, amados? Si miramos al sacerdocio natural, comprenderemos lo espiritual.
vayamos al natural primero y luego al espiritual. Porque primero es lo natural, después el espiritual. Así como está escrito. Shemot, Éxodo 29, 4 al 7. Dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás la vestidura y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá diadema, no quiero equivocarme, diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Como vieron, aquí hay dos elementos. Dos elementos que están ahí. Primero, purificación con agua, versículo 4. Segundo, unción con aceite, versículo 7. Así que los dos elementos que se usan para la purificación del sumo sacerdote en lo natural es o son agua y aceite. ¿Estamos bien? Amén. Pero hubo un tercer elemento. Shemot 29, 19 y al 21, que dice, entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre, o sea, no tomarás, agarrar. Ahora se sabrá por si acaso, que está sobre el altar, y del aceite de la unción, y lo rociará sobre Aarón y sobre su vestidura y sobre sus hijos, sobre la vestidura de sus hijos, y quedarán consagrados a él y su vestidura, y también sus hijos, y la vestidura de sus hijos con él. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Cuál? La sangre. Amén. Así que para que el sumo sacerdote pudiera ser iniciado en el sacerdocio, debería experimentar una purificación triple. Primero, el agua, con agua. Segundo, con aceite. Y tercero, con sangre. Me imagino que esta tarde las reuniones de los hombres van a estar calientes. Una vez que estos tres elementos hubieran estado presentes, Aarón quedaría así apto para ministrar al Señor. Ahora bien, esta agua, este aceite y esta sangre se usaba una vez y para siempre. ¿Ok? A partir del momento en que Aarón y sus hijos recibieron
esta purificación ritual en agua y la unción con ese aceite de unción y con la sangre, ya no tuvieron que hacerlo más de nuevo. Fue una vez y por todas. Una vez por todas. Quedaron consagrados. Ahora bien, esto no significa que no más purificaciones y más unciones, ¿no? Vinieron más, ¿sí? ¿Okay? Pero esta purificación en agua y esta purificación con aceite de unción fueron las iniciales que lo indujeron permanentemente al sacerdocio. Esta purificación de agua y aceite iniciales no fueron para ofrecer sacrificios, sino para ministrar los sacrificios. Después vendrían otras purificaciones, pero no como la primera, que fue permanente. Después vendrían otras unciones, que no, pero no como la primera, que fue permanente. ¿Cuánto entiendo lo que estoy diciendo? Amén. Aquí viene la pregunta. ¿Para qué el Señor permitió esto en el mundo de la ciudad? Lo hemos repetido varias veces para que podamos entender, comprender cómo opera el sacerdocio del mundo espiritual. Recuerde los tres elementos que propiciaron la iniciación de Aarón al ministerio del tabernáculo natural. ¿Cuáles fueron los elementos? La sangre del animal, el agua, la purificación y el aceite de la unción. Bien, para que ustedes se iniciaron en el ministerio del tabernáculo espiritual, para que usted venga a ser un sacerdote del templo espiritual, usted necesita las tres cosas que fueron dadas en lo natural para el sacerdocio terrenal. Por eso, muchos veremos poco de escogido. Porque muchos se meten y no. Usted necesitará entrar en contacto con algo muy especial. Entrará en contacto con una sangre especial. Porque el aceite y el agua la consigue, pero la sangre especial, usted va a necesitar entrar en contacto con agua especial también. Usted va a necesitar entrar en contacto con un aceite especial. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Vayamos a la Escritura. 1 Pedro 1, 18 al 22. Dice, no se vayan más apenas, ya vamos a terminar. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, al cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en el postrero tiempo por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Adonai, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Hashem, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente del corazón puro. Aquí están los tres elementos. Amén. Gracias, amado. Primero está la sangre. Versículo 19. Con la sangre preciosa del Mesías. ¿Qué es esta sangre? La sangre preciosa del Mesías. Segundo, está el agua. Versículo 22, parte A, la obediencia a la verdad. El agua es la verdad. ¿Qué es la verdad? Como la pregunta es un poco compleja, dejemos que la misma escritura nos diga qué es la verdad. ¿Okay? Busquemos Salmo 119, 142 y 160. Dice, su justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Observen, tu palabra es la verdad. Y observen lo que dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua es la verdad. Lo que Jesús dice es como agua que purifica. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo opera esto? Permítame explicar cómo opera esto en el mundo espiritual. Para venir a ser un sacerdote de los bienes venideros, usted necesita ser purificado con la palabra. Amén. La fe viene. Venga lo fuerte. Por oír. Romanos 17. Cuando usted oye la palabra y la cree y la recibe en su corazón, esta palabra tiene el mismo efecto en su espíritu que el agua natural en el cuerpo físico. Que se purifica exteriormente, aquí es interiormente. Así como el agua natural limpia el cuerpo físico y saca las impurezas del cuerpo físico, así la palabra de Hashem limpia, purifica el cuerpo espiritual. Amén. Amén. Un día, usted vino
y oyó y creyó. Creyó la palabra. Al momento de creer, esta palabra purificó su corazón. Y se lo purificó para siempre, de una vez y por todas. Escuché esto, amado. De la misma palabra, de la misma manera, después de aquella primera purificación que lo introdujo oficialmente al sacerdocio, Aarón no tuvo que recibir más esa purificación porque aquella fue completa y suficiente. Así, en el mundo espiritual, al momento que usted oyó, creyó la palabra, Jesús purificó su corazón. Y tú no necesitas más esa purificación. Porque con ella fue constituido sacerdote de los bienes venideros, de los cuales Yeshua no le gustó al danza. Pero voy a repetir. Así, textualmente, como lo escribí, así es muy espiritual. Al momento de que usted creyó la palabra, Yeshua purificó su corazón. Y usted no necesita más esa purificación porque con ella fue constituido sacerdote de los bienes venideros, de los cuales Yeshua es el sumo sacerdote. Ella, la cosita fuerte, hermano. Ahora bien, vamos a ver, ahora bien, de la misma manera que antes de ofrecer sacrificio, Aarón tenía que purificarse. Así también nosotros necesitaremos constantemente otras purificaciones, pero no para hacernos sacerdotes, sino para ministrar como sacerdote. Amén. Ahora bien, Aarón, para ser introducido por primera vez en el sacerdocio, además de la sangre y de las aguas, necesitó ser ungido con aceite de la unción. No era un aceite cualquiera, era el aceite de la unción, como ese aceite. No había otro aceite. Y estaba prohibido hacerlo o copiarlo. Y concluyo con esto. Apliquemos, amados, el principio que he enseñado hoy en este punto. Recuerdo lo que dije, lo natural nos muestra lo espiritual en perfecta armonía, en perfecta unidad. Amén. Así que si Aarón, para iniciarse como sumo sacerdote, necesitó entrar en contacto con una nación, una unción especial, hecha con un aceite especial. Así usted, para ser iniciado en el sacerdocio espiritual, necesitará ser ungido con este aceite único y especial. Amén.
que es aceite este, vayamos a la escritura. Primera de Kefa, Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingiros, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Amén. Ahí está, observen, mediante el Espíritu. Amén. Es decir, la Rúa Acodesh. Hay otra escritura paralela a esta. 1 Juan 2:27, que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Miremos también 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Amén. Observen, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. ¿Qué bautismo es este? Bautismo es la traducción griega de hebreo, purificación, obviamente. Amén. Lo sabemos. Aarón tuvo que ser purificado con 3 elementos: agua, aceite y sangre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser iniciado y constituido como ministro del primer pacto. Usted también necesitará las 3 cosas para ser iniciado y constituido como ministro del segundo pacto. La Biblia dice, usted necesitará un encuentro primario, único y permanente, por la palabra, el agua. Amén. Usted necesitará un encuentro primario, único y permanente, con el Espíritu Santo, aceite. Usted necesitará un encuentro primario y permanente con la sangre derramada de Yeshua. Amén. Una vez que usted es purificado con la sangre, con la palabra, con el Espíritu Santo, usted es apartado, es santo, es apartado, iniciado, introducido y constituido un sumo sacerdote del pacto, cuyo gran sumo sacerdote es Jesús HaMashiach. Usted no necesitará más esta purificación, porque esta purificación no es para ser hábil, para ministrar, sino para constituir el ministro. Amén. Ahora bien, de la misma manera que Aarón y sus hijos, luego de haber sido constituidos como familia sacerdotal en el mundo natural, necesitaron purificarse antes de realizar algún servicio en el templo natural. Así también nosotros, antes de realizar algún servicio al Señor, necesitamos purificación. Amén.
cómo fue purificar el varón para oficiar en el templo los sacrificios naturales. ¿Cómo ya hemos aprendido? ¿Cómo hemos enseñado? Entrar en contacto siempre con agua. Entrar en contacto siempre con la sangre. Entrar en contacto siempre con el aceite. De la misma manera. Ustedes, una vez más, una vez constituido, iniciado y establecido como ministro del nuevo pacto, usted constantemente necesitará el poder de la palabra de Adonai, el poder de la sangre de Yeshua y el poder de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para ministrar al Señor. Amén. Eso es lo que explica que además de la primera palabra que usted creyó el día de su salvación, usted necesita ahora seguir alimentándose con esa palabra. Amén. No para salvación, ya lo fue, pero para ministrar ahora apropiadamente. Esto es lo que explica que además del poder de la sangre de Yeshua, que le rescató la primera vez que usted creyó en él, usted necesita ahora seguir bajo la protección de esa sangre. Amén. Y finalizo, amado. Esto último que estamos hablando no es para salvación, como dije. Ya lo fue. Pero para ministrar apropiadamente, adecuadamente, esto es lo que explica que además de la unción inicial que usted recibió del Espíritu para constituir en el ministro del nuevo pacto. Usted necesita ahora continuar recibiendo unciones y manifestaciones y llenura del Espíritu Santo para poder operar apropiadamente en el ministerio del nuevo pacto. Amén. Esta no es unción para salvación, sino unción para ministrar. Amén. 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 Shabbat shalom. Damos pues, damos gracias a los que han estado conectados y le pedimos que nos den like, hagan su comentario y le vamos a responder y comparte con otros esta bendición que usted hoy ha recibido. Shabbat shalom.